De todo se aprende, el podcast que te pones para ir al gimnasio y te vuelves, con Pablo Pérez y Alejandro Cano. Y yo, anda que no, ¿tú te pones podcast para ir al gimnasio o eres de los que te pones musiquita motivante? Yo me pongo podcast, pero hombre, ir al gimnasio un domingo es muy de titán, ¿no? Yo he ido, ¿eh? O sea, cumpliendo. ¿Has ido? Como un auténtico héroe, ¿eh? Bueno, más que auténtico héroe, es que hoy ha sido un domingo, muy domingo, por así decirlo, menos el gimnasio. Ha sido domingo de levantarse, recoger la casa, ha sido una semana un poco movida, bueno, más que movida, ajetreada, de trabajo, horas extras que he tenido que hacer. He conocido gente muy interesante también, que futura gente que puede venir al podcast. Y hoy el domingo era para resetear y digo, bueno, aprovecho también para ir al gimnasio, cumplir, me pongo mi podcast, que espero que la gente se ponga De Todo Se Aprende. Y nada, y aquí estamos, grabando otra vez. Otra vez. No, sí, es buena cosa. Yo también de vez en cuando, últimamente lo trabajo menos, pero hubo una época que me ponía podcast cada vez que iba a entrenar. Ahora me los pongo más, por ejemplo, para las labores de la casa. Hoy me ha tocado limpiar también, como buen domingo. Y también me pongo el podcast, el nuestro, para analizar nuestras cositas de nuevo y alguno que otro. ¿Cómo te ha ido la semana? Pues bien, tío, bastante curro. Le he dado caña al gym. Yo sí cumplí mis 4 días, entonces sábado de hoy domingo libre. Y estuve ayer de viajecito y bastante bien. Dándole vueltas a los temitas estos que estamos tocando y viendo que está yendo bien la cosa, ¿no? Están sonando bien. ¿Qué tal cree que ha ido los primeros episodios? Bueno, el primero y la presentación. Tío, pues yo creo que bien, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista va a ser nuestra primera vez haciendo un podcast bastante fluido, ¿no? No se escucha nada mal para las condiciones que tenemos y el tema, para haber sido tan improvisado, que es verdad que, vamos a ser sinceros, mucho guión no llevamos. No, ni mucho ni poco. Pero Está bien, tío, yo creo que nos sale muy, muy natural. sí, yo creo que también, bueno, hay que confesarlo, se ha hecho la primera inversión de este podcast, capítulo 2, ya tenemos primera inversión, me parece esto impresionante, que Pablo se ha comprado un micro, ¿sabes? Entonces yo creo que esto ya es calidad a la luna. Esto es increíble. Esto es para ir al gimnasio y no volverte, ¿eh? Y no volverte. Cuidado, ¿eh? Y para quedarte. Sí. La verdad es que también, tío, esta semana ha sido a tope a nivel de aprender a edición y a trabajar en lo que es el podcast. Y creo que también es algo importante, ¿no? Y por qué lo hacemos esto. O sea, esto al final es otra cosa más, otra habilidad más a desarrollar. Nos hemos pegado palizas con el programa de edición a cómo se hace, cómo lo editamos, cómo conseguimos el mejor sonido o el mejor sonido posible en nuestro caso. Por supuesto, no somos ejemplo de nada, pero sí que es verdad que lo que sabíamos hace una semana no tiene nada que ver con lo que sabemos ahora y que, bueno, que es el proceso de adquirir una habilidad que me ha llevado o nos ha llevado mucho tiempo esta semana. Nos hemos trabajado mucho eso y espero que se note e ir mejorando, bueno, ya no en calidad, sino a lo mejor en el tiempo en el que invertimos en la edición y en todo, ¿no? Por ejemplo, pueden subir el podcast a la plataforma, también espero que les haya gustado lo que es la portada, ¿no? Que hemos hecho muy simple, muy básica, pero que espero que se lea bastante bien y que destaque en el feed de Spotify. Y bueno, todas esas cosas eran temas que teníamos que trabajar, que no estaban trabajados previamente y no hacían falta. Bueno, sí hacían falta para lanzarlos, pero hemos visto que hemos preferido grabar y empezar antes de tenerlo todo. Y una vez que habíamos visto que nos sentíamos cómodos, que teníamos, por así decirlo, el episodio hecho, ya nos hemos puesto a dar como los últimos retoques, ¿no? Y aquí estamos y ahora mismo, capítulo 2 para adelante. Sí, contando cositas, sí, señor. No, sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que es lo mejor que hemos hecho y eso antes lo mismo no lo hacíamos, ¿eh? Por ejemplo, en las cosas, en el capítulo de hoy yo creo que se va a hablar un poco de eso, de que nos costaba mucho, pensábamos mucho las cosas antes de hacerlas y ahora hacemos las cosas antes de pensarlas. Sí, yo creo que es el mejor hecho que perfecto, que también lo decíamos en el capítulo anterior, y el no sobreanalizar, en lanzar, en hacer
y sobre el trabajo hecho y modificando todas las cosas. Ya te digo, espero que en el capítulo 10 mejoremos mucho lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 y al final el progreso es propiamente crecimiento. Así que nada, tío, dejamos el capítulo 1 en el Valle de la Muerte. Animo a la gente que no la haya escuchado a que se pase tanto por la presentación como por el 1. Dejamos en ese Valle de la Muerte esperando a que nosotros no entráramos con este podcast en ese valle, en donde buscábamos el objeto brillante, la pepita brillante, por así decirlo, que nos parecía que no tenía problemas, que era lo mejor, y dejábamos lo que estábamos haciendo anteriormente. Estamos aquí, espero que no sea el Valle de la Muerte para nuestros oyentes, porque realmente el capítulo de hoy, o sobre lo que trata el proyecto de hoy, podrán pensar, es una locura, esta gente son unos colgados y yo no sé qué hago aquí escuchando estos dos. Pero os animo a que os quedéis hasta el final, que es un capítulo que es bastante, a lo mejor, loco, por así decirlo. Bueno, no es que fuera ni siquiera un negocio, ni siquiera lo lanzamos como tal o llegamos a la calle. Pero fue un proceso donde nosotros adquirimos tantos aprendizajes que creo que está bien que os lo contemos, cómo fue. Sí. Además, si hilamos con el capítulo del otro día, ya adelantamos que cerramos el primer negocio de dropshipping, por así decirlo, prepandemia. Entonces podéis suponer de que a estos dos colgados se les ocurrió montar algo en plena pandemia de COVID. O sea, era muy buen momento para alguna gente y para algunos tipos de negocios, pero a nosotros se nos ocurrió montar un negocio de sector servicio, que obviamente poco servicio ibas a tener tú si estabas en tu casa viendo Netflix. Pero bueno, ahí estábamos nosotros, ¿no? Aunque nos cogió un poco de sorpresa, ¿eh? Creo recordar que ¿lo desvelamos ya o le metemos un poco de hype o cómo hacemos? Tío, yo creo que al grano. O sea, lo lanzamos, lo desvelamos y explicamos el por qué creímos o pensamos que era este buen proyecto antes de la pandemia. Así que el proyecto que hicimos fue... Redoble de tambores. Esto va a quedar fatal. Esto va a quedar... Pero bueno, vosotros no irse, vosotros seguís escuchando. ¿Qué fue, Pablo? Un catering de cachimbas. Eso es, o sea, el negocio, por así decirlo, que se nos ocurrió fue un catering de cachimbas y tiene su porqué y tiene su historia del por qué se nos ocurrió eso. Creo que para introducir un poquito, me toca a mí un poco la voz cantante y fue, bueno, nosotros en Sevilla, nosotros somos de allí, se fuma mucho chicha, cachimba, juca, llamadle como queráis, a partir de ahora en este episodio, cachimba. Se fuma mucho cachimba. Nosotros hemos tenido épocas en las que hemos fumado un poco más, épocas en las que hemos fumado mucho menos y tal, pero bueno, nos manejamos un poco en el tema. Y primera vez que yo fui a Mallorca, 2019, yo me pasé un verano y en ese verano yo vivía con muchos compañeros míos de carrera, que espero, si me están escuchando algunos, darle un beso y un abrazo, que pasamos un verano impresionante juntos. Vivíamos muchos en una casa y una pareja de una de estas chicas llegó a la isla. Llegó a la isla con la ambición de buscar trabajo. Y lo contrataron justamente poniendo cachimbas en una discoteca en un grupo de discotecas muy famoso de Mallorca. Era top. Y bueno, era tan top y el chico vendía tanto que él me dijo, Ale, vente conmigo porque necesito ayuda. Entonces, mientras yo trabajaba como enfermero, me iba algunas noches a trabajar con él en la discoteca y, bueno, pues llevando propiamente un catering de cachimba dentro de la discoteca. Yo cuando veo todo lo que es el mundo de la noche allí, cómo se está moviendo, cómo es el negocio y lo que genera, me quedé absolutamente loco. O sea, yo no había trabajado en el mundo de la noche y estamos hablando de niveles muy altos, o sea, de una Mallorca prepandemia en lugares muy exquisitos, por así decirlo, ¿no? Donde el profit o el beneficio que tú sacabas era mucho. Nosotros, como estábamos en primera fila, pues lo veíamos, la verdad es que bastante
bastante cerca, ¿no? O veíamos cómo funcionaba el negocio casi desde dentro. Entonces, bueno, yo me vuelvo a Sevilla, hago el máster, esta historia que ya la conocéis. Por destino de la vida me vuelvo ahí a Mallorca y, claro, yo le cuento a Pablo todo lo que había vivido, ¿verdad? ¿Y cómo recibes tú ese mensaje? Claro. Es que también está muy bien que la hayas iniciado así, porque es verdad que viniendo nosotros de donde venimos, que somos de un pueblo de Sevilla, que es verdad que es lo que tú dices, allí no es que sea normal el consumo, es que en ese momento ya ha descendido, pero diría que es una de las cunas de España. Entonces, claro, este hombre viene a mí diciéndome que vende una cachimba a 50 pavos y yo en mi pueblo me voy al bar de la esquina y me fumo una cachimba por 2 euros. Entonces digo yo, a ver, aquí está ocurriendo algo porque yo visualizaba que tú pudieras vender una cachimba, vale, a 15 o 20 euros, pero que ya me la pongas a 50 y ya os digo yo que con 15 o 20 euros el beneficio que le sacas es muchísimo. O sea, entonces venimos de un sitio donde sabemos cuánto vale, porque si te las venden a 2 euros le sacan beneficio. Imagínate si las vendes a 50. Por eso sabemos cuánto valen, cómo se hacen, cómo hacer que sepan buenas, porque aunque parezca que no, éramos un poco friki en esa época. Y claro, teníamos, por así decirlo, la capacidad y el aprendizaje en este aspecto también de decir, joder, sabemos hacer las cosas bien, podemos hacerlas incluso distintivas y seguramente sean mucho mejor que las que vendan allí, porque yo me acuerdo que Ale me decía, yo la vendo a 50 euros y esa cachimba sabe a alimento de perro, o sea, que no hay quien se lo fume. Viene aquí un alemán, un alemán y me está dando 50 pavos por algo que realmente yo sé cómo tiene que saber esta cachimba y no sabe bien. Sí, ahí en mi defensa diré que, o sea, cuando no es tanto el cómo la hacíamos, porque al final hay misterio, obviamente, en cómo hacerla y tiene sus técnicas y tiene todas esas cosas que las sabíamos. Simplemente es que el tabaco, que a nosotros teníamos que trabajar con él porque era el que nos daba el catering, pues no era el mejor ni mucho menos. Porque había 1000 mejores y este era de los muy, muy, muy básicos. Entonces, yo veía que la calidad no era óptima o no era todo lo que podíamos ofrecer si me dabas muchas más opciones, ¿no? Si cambiábamos los distintos tipos de partes propiamente de la cachimba. Pues poníamos una cazoleta mejor, con un tabaco mejor, con unas pastillas mejor. O sea, había como muchas maneras de hacer el upgrade, ¿sabes? Y mejorar el servicio que dábamos. Sí, sí. Entonces la cosa fue esa. Creo que de hecho fue cuando viniste a verme, ¿no? O sea, yo en esa época estaba yo en Portugal y creo que fue una visita tuya, ¿no? Y de ahí salió la primera... Lo mismo me lo comentaste antes, pero el decir, joder, aquí hay un buen nicho y podemos darle. Si fue así, o sea, el primer aprendizaje del podcast es nunca se te ocurra una idea de negocio, o nunca propongas una idea de negocio cuando vayas a ver a tu amigo un Erasmus, ¿sabes? O sea, nunca es bien, ¿sabes? No me recuerdo si fue así, pero si fue así, o sea, primer aprendizaje, mal. Pero más o menos me cuadra porque por fechas sí que me cuadra bastante. Sí, no, vamos, yo por fecha te digo, esta semana sí que he estado mirando un poquito más las cosas para que no me cogiera como el episodio pasado. Y claro, yo te digo que tú me lo comentaste de Erasmus, o por lo menos puede ser que me lo comentaras antes y ya vinieras a verme en febrero y lo soltaras allí y debatiéramos, porque me acuerdo de que, hilándolo un poco con lo que hablábamos la semana pasada, aparte de las corbatas, también como que intentamos otros negocios de los shipping aparte. Lo que pasa es que para nosotros no han sido tan grandes porque no hemos tenido los productos en nuestra casa desde mi punto de vista y fueron intentos en plan a ver si con este producto, como no me cuesta dinero montar la empresa, sacamos beneficios. Y de ahí yo tenía un compañero de piso, Juanma, desde aquí un saludito si nos escucha. Y yo me acuerdo de que hablamos esto allí en Portugal porque Juanma dijo, yo también, catering de cachimba, no sé qué, no sé cuánto. Y está viendo en el grupo, porque hicimos un grupo para hablar de estas cosas y lo creamos el 22 de febrero de 2020. Así que ahí la idea estaba ya y nosotros teníamos en la cabeza, esto hay que hacerlo, a ver cómo se hace. Pero ¿qué pasa? Que lo que estábamos comentando antes, que es 22 de febrero de 2020. Claro, o sea, época malísima. O sea, todos sabemos lo que pasó en 10 de marzo, no me acuerdo cuándo nos encerramos, 11, 12, no sé, pero a primeros de marzo pues todos estábamos encerrados por un virus respiratorio. O sea, imaginaos, ¿sabes? Cómo nos podíamos meter ahí, imposible, ¿sabes? No tenía ni pies ni cabeza. Pero aunque el grupo se creó un 22 de febrero,
la idea iba rulando mucho antes. O sea, puede ser que estuviéramos pensando en ello, o sea, sí que creamos el grupo ese día, pero puede ser que estuviéramos pensando en ello a lo mejor desde octubre o desde noviembre, por ahí, ¿vale? Por esa fecha. Ya como has comentado, Pablo, o sea, era el ocaso del capítulo anterior, era el ocaso de ese dropshipping que cerramos para seguir otra pepita brillante, donde nosotros ya teníamos otra perspectiva, ¿no? Teníamos, por supuesto, pues conocimiento más o menos de cómo se podía hacer, cómo se podía dar el negocio. Pablo también había trabajado de cara al público, sirviendo, por así decirlo. Y a nivel económico, pues era diferente. Ya llevábamos, yo por lo menos llevaba trabajado más tiempo y la cantidad que estábamos dispuestos a invertir, recuerdo, eran de unos 1.000 euros, unos más o menos. Que estamos hablando, si el primer negocio invertimos 150, casi un por 10 a lo mejor, ¿sabes? Entonces, no es un por 10, pero bueno, me entendéis, que sí que es mucha diferencia, ¿no? La que estábamos dispuestos a, ya estábamos en otra situación, ¿no? De nuestra vida. Había pasado poco tiempo, pero habíamos capitalizado bastante como para poder movernos un poco más. Sí, sí. Y claro, el tema fue ese. El tema es verdad que yo recuerdo de hablarlo un poco antes, pero creo que el momento de ponerle forma fue más o menos en esa fecha. Y claro, empezamos a darle forma en el punto de empezamos a pensar seriamente cuánto nos costaría, que es lo que está comentando Alejandro, cuánto estaríamos dispuestos a perder y cómo lo plantearíamos. Pero de la noche a la mañana pues vino don coronavirus y claro, todo lo que teníamos planteado, porque claro, nosotros tenemos en nuestro pueblo o en los sitios que hemos ido la estructura clara, sabemos cómo se monetiza, las diferentes formas que hay y cómo se gestiona ese tipo de negocio. Pero si ya viene un virus que te afecta al aparato respiratorio, claro, nos crea una incertidumbre de cara a cuando salgamos de aquí, porque obviamente éramos positivos y sabíamos que íbamos a salir de esa situación. ¿La gente volverá a querer este tipo de servicios? ¿Tendrá miedo de compartir una shisha con su amigo? ¿Los locales tendrán unas restricciones que antes no tenían? Entonces, yo creo que nos vinieron una maraña de dudas que lo que nos hizo, te pongo también en fechas para que tú un poco también te sirva de apoyo, lo que nos hizo darle nombre al negocio el 4 de junio. O sea, estamos de febrero a junio, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir ahora, que es que yo lo veía muy diferente. Yo creo que también lo comentaba mucho. O sea, yo estaba, obviamente, en primera línea. Era mientras el mundo paraba, pues nosotros seguíamos o lo veíamos un poco más desde cerca. Obviamente, fijaros que la fecha, ¿no? Por así decirlo, donde nosotros elegimos un nombre es muy grande, pero también porque todo era incertidumbre, ¿sabes? Y yo sabía, transmitía, creo que lo hacía no solo yo, sino que se veía bastante fácil el nivel de gravedad o de seriedad que tenía el problema o la situación por la que estábamos viviendo y que ahora mismo esto pues era un poco locura y no fue ya hasta que se vieron o empezamos a desconfinarnos, por así decirlo, que no sé exactamente pues qué fechas eran o en qué formas nos desconfinamos, porque fueron varias idas y venidas y varias maneras en las que salimos propiamente de ese confinamiento, en las que se iban abriendo los bares, en las que se iban pudiendo ir a cada sitio dependiendo de cuántos grupos, o sea, etcétera. Fue algo muy, muy cambiante, ¿no? Y sobre todo lleno de incertidumbre. Entonces era imposible pensar en negocio, por supuesto, y menos aún en lo que estábamos planteando. Lo único que nos tiraba para adelante era la ilusión de ser algo. O sea, seguíamos con esa ilusión de hacer algo que a nosotros, pues sí, que nos apetecía mucho, pero que desde el principio o desde que vimos o desde que nos confinamos, vimos que la esperanza un poco se perdía porque era muy difícil entrar en un negocio así en ese momento, ¿sabes? Obviamente todo ha cambiado, todo parece que ha vuelto a la normalidad. Vas a un sitio
con una tetería y se fuma sin ningún problema, pero lo que hoy parece súper cotidiano, hace 4 años no lo parecía y parecía una hecatombe y que no sabíamos si esto se iba a volver a dar, ¿no? Simplemente, pues bueno, seguimos para adelante con, yo qué sé, por darle un poco de forma a lo que habíamos pensado y obviamente confinados llevábamos mucho tiempo en el cual estuvimos ideando cosas que bueno, que supongo un poco también por el tiempo que teníamos y rentabilizarlo lo que había, ¿no? Pero eso, en ese sentido, es que ya te digo, fuera tanta incertidumbre para todo, más aún, imaginaos, como para intentar montar algo relacionado con el mundo del ocio y más aún con el mundo de las cachimbas. O sea, era como lo peor que podías imaginar o que podías intentar o que podías tal, ¿sabes? Porque la verdad es que fue ruina. Pero bueno, es verdad que por lo menos siempre tenemos eso, que es algo que yo creo que los dos tenemos bien, y lo comentamos el otro día, que es la ilusión, y que si tenemos ilusión, pues bueno, le damos vuelta. Y es verdad que yo creo que una de las cosas que planteamos bien en este negocio, muy entre comillas, porque como hemos comentado, nunca salió ni invertimos ni un euro, pues desde mi punto de vista que planteamos muy, muy bien las cosas al principio en el sentido de diferenciarnos y marcarnos nuestro espacio. Entonces nosotros antes de que llegara el COVID o en los primeros instantes, cuando todavía veíamos que iba a ser una situación normal, planteamos, vale, allí están vendiendo cachimbas a 50 euros, ¿qué podemos hacer para que nuestras cachimbas sean especiales? La gente quiera fumar nuestras cachimbas y al propietario del local le interese estar así. Entonces hicimos una búsqueda de cachimbas o chichas o como la queréis llamar, bastante llamativas. Planteamos hacer la cazoleta en frutas, que era algo que al cliente quizá para el efecto postureo, foto Instagram, foto TikTok, aunque en esa época no sé ni si teníamos TikTok ya, pero efecto postureo, meterle LED, y hacer cositas que yo creo que nos distinguirían mucho del cliente. Y aunque llegó el COVID, después hicimos una cosa también que era bastante bien, que fue intentar pivotar el negocio a una normativa un poco más adaptada a la situación. Por ejemplo, mangueras desechables, boquillas o cosas que en nuestra cabeza tenían sentido de cara a si esto sigue adelante, los primeros pasos eran estos. Pero es verdad que eran muchos sueños y una persona con la mente fría hubiera dicho esto no tiene sentido. O sea, por mucha ilusión que tú tengas, ahora mismo meterte aquí, aunque el presupuesto que teníamos era mucho mayor, creo que por una situación así tienes que tener la capacidad y la convicción de poder palmar pasta, y más pasta que esa desde mi punto de vista desde ahora. O sea, en ese momento era ilusión y decíamos 1.000 euros, con 1.000 euros nos comemos el mundo. Pero claro, también es un negocio que, eso no lo hemos comentado, que es muy rentable a nivel de es muy difícil que tú pierdas dinero. Porque en esa época, creo que sigue siendo viable ahora, las cachimbas se revenden muy bien en segunda mano. Entonces, si tú te compras 4 o 5 cachimbas para montar tu catering, es muy fácil que tú las puedas revender y pierdas casi nada de dinero. Entonces, en nuestra época y nuestra mentalidad, por así decirlo, de estudiantes o recién salido de la carrera, que te podemos apostar pasta, pero tampoco tenemos la tranquilidad, por así decirlo, de decir, venga, vale, pues si no sale bien, pierdo toda mi inversión. Sabes que no, porque algo vas a recuperar. Entonces es algo que yo creo que también nos daba ilusión y decíamos, bueno, tenemos COVID, pero si no está cachimba ya las querrá alguien. En Sevilla la vendemos seguro. Sí, tal cual. O sea, obviamente el riesgo era muy controlado. El riesgo invertía así en cachimbas, en tabaco, en tal, en lo que se fuera. Pero bueno, todo era muy controlado porque sabías que podías, ese material, si todo salía mal, pues podías volver a venderlo, por así decirlo. Teníamos la idea o pensamos en adaptar cosas, pero tampoco inventamos la penicilina. O sea, que eso se hizo. Cuando salimos y se empezó a fumar o lo que sea, ya había pues sus mangueras desechables, su boquilla desechable y todo, ¿vale? O sea que no fue algo que invertáramos nosotros, ya te digo, la penicilina. Fue adaptarse a lo que se tenía el sentido común. Pero claro, obviamente nadie, o sea, la gente que ofrecía esto era porque ya lo tenía en su cartera de servicios previamente y nadie invirtió en.
Nadie, ningún local de ocio invirtió en poner eso porque me parece totalmente lógico. O sea, que porque en ese sentido era una locura. Entonces, una vez que pensamos todos los sabores que podíamos hacer, cómo podíamos nosotros hacerlo, qué podíamos ofrecer, qué características distintivas podíamos tener, pues como dice Pablo, buscábamos una imagen mucho más llamativa que lo que yo vendía anteriormente, con una mayor calidad, donde subiéramos tanto imagen como producto, como servicio, como precio, como relación calidad, ¿sabes? O sea, era como todo poder llevarlo a mejor. Y una vez que ya tenemos eso, que ya tenemos todo pensado, vemos, valoramos que según el momento en el que está todo, era una locura. O sea, y que no tenía ni pie ni cabeza lo que estábamos pensando, ¿no? Por así decirlo, porque la situación que vivíamos era muy, muy loca, muy heavy, y lo que menos invitaba era a invertir en un negocio así. Como dice Pablo, nosotros sí que teníamos un poco más de dinero para invertir, pero tampoco éramos tontos ni queríamos perder. O sea, no era lo más indicado. Así que con todo decidimos tío, paramos. Ahí nos hemos llevado trabajando en esto 8 meses, porque desde que mientras lo pensábamos hasta que cerramos, dijimos, bueno, cerramos, dejamos esta idea, por así decirlo. Pasó más o menos ese tiempo y en ese tiempo pues hubo algunos aprendizajes que os diremos un poquito más adelante. Sí, yo creo que al final es eso, o sea, fuimos conscientes, creo que eso también lo hicimos bien, ¿no? Ya el último punto, yo lo recuerdo, fue crear un folleto que íbamos a llevarle a los distintos propietarios o dueños de pub, bar, discotecas o sitios que viéramos en los que podría cuadrar nuestro tipo de negocio. Y creo que el punto de inflexión fue cuando nos fuimos a preguntar o no nos llegamos a ir presencialmente, obviamente, pero me acuerdo de mandar algunos mails o lo que sea, sin respuesta ninguno, creo. O al menos no recuerdo nada relevante de ese aspecto. Y creo que ese fue el punto de decir, vale, tenemos esto, pero realmente nos conviene. Vale, yo de momento no sé ni si podía viajar a Mallorca, o sea, sería fuera ya de legislación, pero bueno, ya era un punto ese. Y otro punto era, los bares la mitad no están abiertos, la gente no está consumiendo como antes. Yo creo que ahí fuimos bien con mente fría y analizamos bien la situación y es verdad que yo creo que eso es un aprendizaje también, ¿no? De hecho, no sé si le di vueltas aquí, porque los tengo aquí apuntaditos. Mira, tengo aquí uno que es muy guay, que es, si tienes dudas, no lo hagas, desde mi punto de vista. Entonces, creo que en ese momento nosotros no sabíamos si no, nos gustaba mucho, se puede hilar mucho con el que dijimos la semana pasada de no te enamores de tu producto. Por mucho que te gusten las cachimbas, si tú tienes dudas y piensas que no va a salir bien, yo creo que hicimos bien en ese aspecto, de decir, no tiene sentido. Ya no tanto ni por el dinero ni por, coño, tienes que ser consecuente con lo que piensas y con lo que quieres hacer y saber si de verdad va a funcionar, ¿no? Sí, o sea, yo completamente de acuerdo en ese primer aprendizaje, incluso antes, o sea, yo creo que deberíamos haberlo mirado incluso bastante antes, o de haberlo dejado esta idea de seguir trabajándola mucho antes. O sea, creo que alargamos demasiado, incluso algo que veíamos que no seguía simplemente por el hecho e ilusión de hacer algo. Pero me encanta. O sea, si tienes dudas, no lo hagas. O sea, cuando tienes una idea, tienes un proyecto, tienes que ir con todo. Creo que es muy interesante, tío, el debate, que me gustaría sacarlo en un episodio. Me gustaría, sobre todo, sacarlo con alguien, con algún invitado, sobre el tema de, seguramente si lo habrás escuchado, nuestros oyentes también, de si hay plan B, no sale plan A. No sé si lo has escuchado o no. Desarrolla un poco más. Es decir, si tú tienes un plan B sobre que tu negocio no va a salir bien, no va a salir bien. Si no das el 100% en ese plan A que tú tienes, porque, bueno, existe la posibilidad o tienes esa red de seguridad de que, bueno, si no sale esto, hay otra cosa. ¿Sabes? Hay otra cosa o ese tal. Tienes dudas, ¿no? Por así decirlo. Si tienes dudas, no lo hagas.
Me parece muy interesante. Son debates como eso de si hay plan B no sale el plan A, o si dejarlo todo por hacer según qué cosa, que son muy interesantes tener quizás con otra gente que haya lanzado muchos más proyectos que nosotros, que al final hemos lanzado pocos, como he dicho, que sería muy interesante de traerlo, porque hay muchas opiniones sobre este tema. Yo tengo la mía, que ya la sacaremos, pero bueno, hay muchas opiniones sobre este tema. Pero me parece un gran primer aprendizaje, tío. Voy yo, si quieres, con el primero de los míos, que me recuerdo, y además has tocado justamente al final esta parte, que es la venta. O sea, el enviar el mail, tal, no sé cuánto. Mira, yo no sé si fui o lo tuve tan presente como que fui a vender, a decir, oye, somos tal, tenemos un catering, que lo recuerdo con pavor. O sea, yo tenía pavor y miedo a la venta. Y no puedes tener miedo a la venta. O sea, no puedes tener miedo al no. El no dentro de un emprendedor o dentro de alguien que vende el servicio entra dentro de lo que es la normalidad. Y justamente yo por aquel entonces, o hablo por mí, pero creo que es un nosotros, no estábamos preparados para el no. O sea, me aterraba el que alguien me dijera, no, tu producto o tu servicio puede ser una mierda. Cuando eso es lo mejor que te pueden decir, o lo más sincero que te pueden decir, para ver qué puedes mejorar y dónde te estás equivocando. Y para mí salir a vender esto era un reto, bueno, impresionante. Por aquel entonces, no creo que ahora sea un buen vendedor tampoco, o no lo sé, pero por aquel entonces seguro que no lo era. Y tenía un miedo y un pavor a las ventas impresionante. Y si quieres emprender y si quieres lanzar un negocio, no puedes tener esto, no puedes tener esta aversión al no. Que tienes que estar totalmente seguro de tu producto, yo creo, y de lo que estás haciendo. Y también creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la persona, ¿eh? Porque ponemos el mismo ejemplo que tenemos ahora mismo. Yo creo que el caso del podcast lo llegamos a pensar o me lo llegas a proponer un viernes de hace 2 años y quizás que me hubiera costado más decirte que sí por el hecho de que del qué dirán, del no le va a gustar a la gente, del qué pensarán. Al final son cosas que antes te rondaban mucho por la cabeza y afecta tanto a tu negocio como a tus ideas, como a lo que quieres hacer con tu vida. Entonces creo que es muy importante y también muy enriquecedor lo que has dicho, tío, de lo mejor que te puede pasar es que te digan que no. Porque, por ejemplo, siguiendo con el podcast, el episodio pasado, yo me recuerdo, se lo pasó a una amiga y le he dicho, destrózamelo. ¿Qué es lo que, lo que te gusta? Si quieres no me lo digas. Pero ¿qué es lo que no te ha gustado? O sea, creo que es algo que es lo que tú dices, es lo que te nutre y lo que hace que tu actividad o lo que tú vayas a vender sea mucho mejor. Y al siguiente cliente al que tú vayas a venderle tu catering de cachimbas, sepas decirle lo que el otro no le gustaba, se lo puedes vender de una forma para que a este sí le guste. Entonces creo que también, no creo que seamos buenos vendedores, yo no me considero buen vendedor, pero creo que si confías en algo, es la primera pieza para que tú a esa persona se lo sepas vender. Totalmente, tío. O sea, es verdad que es lo que tú dices. Quizás estamos mucho más abiertos, pues eso, al fracaso, al error o al no, ¿sabes? Ahora mismo. Y de esto propiamente trata nuestro podcast. O sea, de todo se aprende y de mostrar todos nuestros fracasos y todos nuestros errores y todas las veces que la vida nos ha dicho no y que clientes nos han dicho no y que todos nos han dicho no. Y no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? Que bueno, ojalá no lo hubiera sabido hace 4 años atrás, que no importa tanto ese fallo, ese no, y no dejar de intentar de hacer las cosas, por favor, porque alguien os diga que no, os vaya a dar vergüenza algo, porque de verdad que no somos tan importantes en la vida de otras personas, ¿saben? Y nadie nos tiene en el punto de mira para estar viendo, mira lo que hace fulanito o mira lo que hace menganito, ¿sabes? Y ya te digo, dejar de hacer cosas, que es algo que hemos hecho por el miedo al no, me parece totalmente un error y ya te digo que ojalá con capítulos como este o con podcasts como este no pensemos mucho más en eso. Sí, es así, es que creo que es la mejor filosofía, tanto para negocio como para la vida, como para todo. Si te parece, te digo yo aquí el siguiente que tengo. No sé cómo enfocarlo porque es verdad que puede sonar un poco agresivo, pero es tipo, con cuantas más personas quieras hacer un proyecto, más debate vas a generar y más tiempo vas a gastar.
en el sentido de estar totalmente de acuerdo en que tú puedes juntarte con gente que tenga tus mismos objetivos y tus mismas ideas y quieras montar algo con ellos. Pero en este caso, por ejemplo, bajándolo a la tierra, intentamos montar catering tanto Alejandro como yo con 2 amigos más que estaban conmigo de Erasmus. O sea, son gente que sabe mucho. O sea, una de las chicas era marketer y Juanma tiene muchas ganas. O sea, son personas que tienen ganas de montar algo. Pero al final creo que crea como muchos debates y mucho tiempo, y al estar más personas tienen que estar todas orientadas en la misma dirección, con los mismos objetivos y con la misma capacidad de tanto económica como de mentalidad, como de cómo quieren ver el negocio. Entonces yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, es un debate creo un poco más profundo, pero creo que contra menos personas o menos socios generen una idea o un negocio, es más fructífero y crea menos conflictos, por así decirlo. Y tienes que estar muy seguro de los socios que tienes. Estoy tan de acuerdo contigo como que era uno de mis aprendizajes. Como que era una de mis lecciones. Ah, sí, hacemos un 2x1. O sea, porque lo tenía tal cual. O sea, tal cual. Tío, pues totalmente. Quiero dar, o sea, las gracias por todo lo que se implicaron esas personas que no tenían nada por qué hacerlo, sino que lo hacían simplemente por ayudarnos. O sea, por ayudarnos, la verdad. Pero es lo que tú dices. O sea, al final entramos en gustos, valoraciones que todos no entran en el mismo saco, ni todos entran al principio, sobre todo, ¿sabes? O sea, lo que pienses tú o lo que te gusta a ti, imagínate, ¿sabes? Lo que le puede gustar a otra persona, ¿sabes? Para gustos, colores, y dentro de los colores había una gran variedad. Entonces, sí, a la hora de comenzar, y esto es un tema muy importante también, es con quién comienzas, con qué socio comienzas y por qué. O sea, si eres capaz de hacerlo solo, tira para adelante. Ahora mismo tenemos muchas herramientas como para empezar. Podemos crear landing a través de no code y eres capaz de crear un producto bastante vendible rápido, por así decirlo. Y tenemos herramientas de diseño gráfico muy a la mano. Si un enfermero puede hacerlo, créanme que cualquiera lo puede hacer. Tenemos como muchas herramientas en las cuales podemos darle una forma al producto o servicio a primera hora muy interesante, ¿sabes? Y solamente vas a tener los conflictos de valores contigo mismo. Y creo que eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, Pablo y yo, quizás no somos los mejores socios, o sí, ya se verá. De momento no lo sé. Es verdad que tenemos características un poco comunes, características que nos faltan. Por ejemplo, a lo mejor nos faltan un poco de ventas, o a lo mejor nos falta un poco de código y tal, porque aunque Pablo ahora mismo programe, no siempre ha sido un techie, un técnico, y nos ha costado, según qué desarrollo, un poco más. Pero lo que sí que me aporta, o me aportas, te lo digo en primera persona, son ganas, motivación y visión. Y eso para mí es lo más importante. Porque cada vez que creo un proyecto, y esto, por ejemplo, un defecto mío que tengo, es que yo tengo más fácil fallarme a mí que fallarme a otra persona. Y siempre que voy contigo de la mano, intento dar el 120% por no fallarte a ti, por no fallar a otra persona. Entonces, tú me aportas esa visión, ese no bajar el foco. Y para mí tener a alguien a mi lado como tú me hace no bajar el foco de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, ya para mí eso es suficiente como para que tú me acompañes a la mayoría de cosas que hago. Es lo que tienes que pensar tú como emprendedor, si la persona que está a tu lado te sirve para algo o no, o realmente la necesitas o solamente es porque te llevas bien, ¿sabes? O porque tal. En este caso, eso, son preguntas que cada uno en su proyecto tiene que hacerse. Sí, sí. Por mi parte es exactamente igual. O sea, tú al final un tipo de perfil, aunque es verdad que yo sea programador, no soy el experto en hacer códigos de páginas web, por ejemplo, porque no me dedico a ello, no sé vender, pero son tipos de perfiles que tú después puedes buscar aparte, una vez tú tengas tu negocio. Pero la persona que tú quieres tener al lado o que te sale tener al lado para empezar algo, tiene que tener valores como lo que tú has comentado. O sea, que comparta tu visión, tus valores de tanto de la vida como de cómo quiere enfocar el proyecto, como que sea crítico. Porque yo es una cosa que, por ejemplo, valoro mucho de Alejandro y de otras personas que he conocido, pero obviamente con él, como lo monto todo, pues lo comento. Pero que a una persona tú le cuentes tu proyecto, tu idea,
y te sepa decir por qué no lo haría, o esto a mí no me gusta porque tiene esto malo. Creo que es muy importante y es algo que hay que valorar mucho y que muchas veces la gente se lo toma a mal cuando le lanzas una crítica. También depende de cómo se le lance, porque no le puedes decir, vaya producto, esto es una mierda. ¿Quién vende un coche, no sé, un coche rosa? ¿Sabes? Pero si se lo dice de otra forma, tipo, el mercado ahora mismo este producto no creo que lo acoja bien porque tiene unas características que para el tipo de persona a quien se lo estás vendiendo yo creo que no te lo van a comprar. Hay formas y formas, pero creo que la crítica es muy constructiva. Y yo creo que por ahí, no sé si tienes algo más que decir, pero yo creo que eso, en mis aprendizajes, es que tenía lo de ser realista, pero creo que ya lo hemos comentado, en plan, tener los pies en la tierra y supimos dar paso hacia atrás cuando había que dar. Bueno, quizás lo podíamos haber dado un poco antes, como has comentado, estoy de acuerdo en eso, pero creo que un aprendizaje fue ser realista y saber decir que no, cuando tanto si tienes dudas como si ves que no es el momento de montarlo o que no te ves con la suficiente energía o ilusión, va a ser la palabra de este podcast por excelencia, yo creo, de hacerlo. Creo que fue la mejor cosa que hicimos. Tarde quizás, pero la hicimos por lo menos. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que ya cagada máxima hubiera sido tirarnos aún más a la piscina porque, ya te digo, con todo en contra, era demasiado, o sea, demasiado loco y hubiera sido, por supuesto, un gran error que me alegro de no haber cometido. Vale, tenemos ya entonces tus 3 aprendizajes. Yo el otro que tengo por aquí, porque eso, el segundo lo compartía contigo. El otro que tengo por aquí era que empezamos, o ideamos algo con fecha de muerte. Es decir, un catering de cachimba, y eso lo pensábamos antes de lanzar, y no sé si esto es lo mejor o no como modelo de negocio. Sabíamos que teníamos fecha de muerte porque si un bar nos contrataba, veíamos todo lo que generábamos y las comisiones que ellos se llevaban, que a lo mejor no serían todo lo que el beneficio que podían esperar al vender un servicio como tal, lo más normal hubiera sido que si va bien el catering y se venden cachimbas y se vende todo en el bar de copa, prescindir de nosotros y poner ellos mismos sus propios camareros, su propia gente que realice el servicio con sus propias cachimbas y con todo, porque para ellos la inversión de 1.000 euros o 1.000 tal es risa, es muy poca. Entonces ya teniendo la clientela donde sabe que se ofrece ese servicio allí, que va con ese servicio allí y copiando un poco lo que teníamos nosotros, éramos como muy fácilmente prescindibles. Era algo que teníamos fecha de muerte y que no teníamos un planteamiento para, ¿vale? Es decir, ¿y si esto pasa, qué hacemos? Moríamos. Era un modelo donde moríamos casi. Si triunfábamos, o sea, si nos iba mal, y si nos iba bien, moríamos. Tendríamos que buscar otro sitio para poder hacerlo o hacerlo en fiestas o no lo sé, ¿sabes? No sé cómo plantearlo, pero teníamos claro que ese era un problema y no teníamos una solución para ese problema. Eso es visión cortoplacista totalmente. Es un aprendizaje bastante interesante, aunque también te digo que estamos acabando todos los episodios con aprendizajes de muerte, entre el Valle de la Muerte y la fecha de la muerte. El podcast de la muerte lo vamos a llamar podcast de la muerte en vez de todo se aprende, cojones. Pero sí, al final es que es eso, tío, es que no, pero también creo que eso lo hemos aprendido con el tiempo, que no puedes querer montar un negocio que no lo veas a largo plazo. O sea, o que veas que se va a morir, como por ejemplo puede ser un producto de dropshipping que se muera, en el sentido de la gente ya en el nicho que lo estás vendiendo en España, por ejemplo, va a dejar de comprarlo. Es verdad que te puedes ir a otro país, pero al final estás viendo que se va a acabar tu mercado. En cambio, si creas, por ejemplo, una marca o creas algo que sí que sabes que después vas a poder añadir cosas a esa marca para seguir reflotándola y la gente va a confiar en ella, yendo a tema e-commerce como podríamos ir a un tema servicio. O sea, no te lo usaría poner sobre la mesa con el catering de Kachima porque en su momento no supimos y ahora tampoco sé cómo lo reflotaría. Pero creo que es muy interesante eso, tío. Cuando te plantees algo, mirar a más largo plazo, no tanto a que obviamente te tiene que retribuir económicamente, pero que no sea lo más importante.
Sí, y que se alinee con valores, pensamientos, con aquello que va un poco más intrínseco en ti, porque si solamente lo ves como una estrella fugaz, nunca podrás darle continuidad. Y si no está alineado con tus valores, ni con lo que piensas, ni con lo que eres, al fin y al cabo estás siendo un impostor y estás intentando ponerte una careta en algo que no es tu juego, por así decirlo, ¿sabes? Y para nosotros en ese momento no era nuestro juego. Y estábamos jugando con otras cartas y no teníamos la partida ganadora, la verdad, ni mucho menos. Así que, tío, finalizamos segundo episodio. Creo que ha estado bastante guay. Creo que ya te digo, se aleja un poco a lo mejor de lo que podéis pensar de una facturación o tal, porque ni llegamos. Pero, joder, los aprendizajes que sacamos, por así decirlo, yo me los guardo o creo que son bastante positivos y espero que a vosotros haya ayudado también. Sí, yo creo que ha sido un buen debate. Caretas fuera, ¿no? Caretas fuera. ¿Hay más? O sea, creo que en otros capítulos sacaremos otros debates así interesantes como ha podido ser el de emprender con mucha gente, con poca, con socio, con no socio, qué debe tener o qué no debe tener esa persona que te acompañe. Y nada, tercer capítulo yo creo que va a ser muy interesante. O sea, creo que el que viene va a estar muy chulo, muy chulo. Espero que una persona que tuvo gran incidencia en el proyecto del siguiente capítulo venga a contarnos su vida, porque sí que es un tío muy interesante, que se puede aprender mucho y yo la verdad es que me quedo embobado escuchándolo. Tuvo gran peso en lo que es este proyecto, el siguiente, y que además vamos a conocer varias cosas que quizás no conocemos normalmente, ¿no? Varios recursos que quizás os puedan servir a la hora de emprender, de tomar ideas o de hacer cositas. Sí, y yo creo que conforme vamos avanzando nos acercamos a proyectos más cercanos, entonces lo tenemos más fresco. Creo que saldrán debates más actuales y tenemos más información, que también estamos hablando de hace 4 añitos, entonces nos cuesta un poco poner cosas sobre la mesa. Sí, totalmente. Este también era un poco objetivo de las cosas que hemos hecho, no dejarlas ahí en la mente guardadas porque se nos iban a olvidar, pues ya se nos habían olvidado bastante. Así que, Quillo, creo que hemos creado un buen hype, ¿no? Para el tercer episodio. Esperamos el domingo que viene. Aquí nos vemos. Hasta luego. Saludos.